En primer lugar, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de aprendizaje sobre el proceso de calificación en el Poder Judicial, elementos teóricos y aspectos prácticos. El que hemos organizado con la finalidad de orientar respecto a este proceso administrativo que cada año nos corresponde enfrentar, situación que es de absoluta relevancia conocer y manejar como elemento de inducción en esta capacitación, eh, como por ejemplo en las situaciones que a varios colegas les toca enfrentar también respecto a lo que es el proceso de apelación a las calificaciones. Como cada año siempre nos enfrentamos a dicha situación y siempre hay consultas respecto de todos nuestros asociados y asociadas, es que es absolutamente necesario poder cada año lograr algún tipo de inducción y capacitación para todos los colegas a fin de que puedan tener claro cuáles son los tiempos en que deben recurrir y cuáles son los momentos en que deben comunicarse directamente con sus directorios regionales a fin de poder dar una respuesta rápida y poder lograr un buen puerto en los planteamientos y la forma de realizar la apelación, en los casos de ser necesario. Es importante, en este caso, súper importante, hacer presente que esta actividad también se realiza gracias al trabajo en conjunto de la regional ANEJUT Valparaíso, a quienes agradecemos desde ya por su siempre buena disposición y la participación en todas las instancias que son de una relevancia gremial como es esta. Y esperamos que sea una de las primeras actividades que den inicio a este tipo de webinars e invitamos a todas las regionales a poder efectuar trabajo en conjunto a fin de lograr el mayor bienestar y todo lo que diga relación con defensa gremial y todo lo que se indique respecto a la mejoría y el estado en que se encuentran nuestros socios y socias. O sea, si hay algún punto relevante o importante que ustedes quieran realizar, desde ya tenemos la invitación para todos ustedes. Buenas tardes a todos los colegas, invitados presentes, quienes con su presencia dan realce a esta importante jornada de conocimiento y aprendizaje. También agradecer a la Regional Valparaíso por su apoyo en este webinar. También saludar a la gente que nos está siguiendo por la plataforma Zoom. Y a continuación dejo con ustedes a la presidenta nacional, señora Lilian Huanca, para dar inicio a esta importante actividad. Presidenta. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los vocativos ya enunciados, agradecerles vuestra distinguida asistencia que da realce a esta actividad de aprendizaje colectivo. Ha sido nuestro propósito convocar a este webinar, el cual responde a un compromiso adquirido con todos nuestros asociados y un objetivo institucional, gremial, para dar a conocer los lineamientos normativas y prácticas del régimen de calificaciones del Poder Judicial que nos encontramos enfrentando. Nuestro expositor dará el inicio a este que será el primero de muchos encuentros de construcción y participación colaborativa en un diálogo permanente con nuestras bases. En nombre del Directorio Nacional, reiterar el agradecimiento a todo el Directorio Regional de Valparaíso por el trabajo en conjunto y por la asistencia de todas y todos nuestros asociados, anhelando que el proceso calificatorio sea una instancia que aporte valor y reconocimiento efectivo al trabajo que con esfuerzo y compromiso en plena pandemia mundial hemos desempeñado todos y todas los trabajadores del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, es importante señalar que la Administración de Justicia, al igual que todos los ámbitos de la gestión pública, no escapa a los cuestionamientos y demandas que provienen de la ciudadanía, y así sentimos con fuerza todo este periodo de pandemia que tanto afectó y cambió nuestro quehacer diario. El Poder Judicial no estuvo ajeno a esos cambios, en los cuales nuestro trabajo se extendió más allá de lo establecido en nuestras jornadas diarias, así como el sacrificio familiar y económicos que muchos y muchas debieron experimentar, siempre mira de lograr un trabajo de calidad dentro de este nuevo escenario, que era el escenario del teletrabajo. El que era impensado, si lo pensamos hace un tiempo atrás, nunca pensamos
que íbamos a estar en una situación de pandemia como la que nos ha tocado vivir y al cual nos hemos visto enfrentados. Bueno, conjunto con lo anterior, con lo que acaba, disculpe, tengo unos problemas, parece, de conexión con la cámara, ¿ya? Junto a lo anterior, sumado a varios aspectos que a nivel informático han significado también un evidente desgaste, el cual ha sido un tema actual y principal dentro de nuestra agenda. Es que está siendo analizado desde el punto de vista funcionario por todo nuestro directorio nacional, realizando gestiones y preparando propuestas para poder mejorar nuestras actuales condiciones para todas y todos nuestros asociados y funcionarios del Poder Judicial en general. De todo lo antes expuesto y del análisis del tema que nos convoca, desde ya hacemos presente nuestra necesidad de contar con régimen disciplinario ajustado al debido proceso y un sistema de calificaciones que no sea un instrumento sancionador, sino un instrumento objetivo de reconocimiento de desempeño de nuestras funciones como trabajadores de un poder del Estado. Disculpen, ahí tengo un problema con la cámara, disculpen. Sí, no te preocupes, Rodrigo. Bueno, dando inicio a esta jornada, nos complace presentar a nuestro expositor, bien conocido ya para algunos, sobre todo en nuestra regional Valparaíso. Se trata de el señor Hugo Contreras Gómez. Él es abogado de la Universidad de Valparaíso, ex Universidad de Chile, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en Reforma Laboral Penal de la Universidad Central de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Valparaíso, y su especialidad profesional se destaca en las siguientes materias: responsabilidad penal, indemnización de prejuicios, derecho civil, derecho laboral y penal, legislación del tránsito y responsabilidad derivada de esta. Dicho lo anterior, y sin más preámbulos, dejo con ustedes al abogado asesor jurídico de la Regional Valparaíso, señor Hugo Contreras Gómez, con su ponencia titulada Proceso de calificaciones en el Poder Judicial, elementos teóricos y prácticos. Don Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias por la presentación. Saludo a todos los que están conectados en la plataforma y me complace que hayan tenido la confianza en mí, en exponer este proceso calificatorio, ¿bien? Que viene año tras año y en los que existe algún tipo de experiencia. Para realizar esta presentación voy a solicitar que me permitan compartir pantalla. Si tiene los permisos necesarios. Perfecto. ¿Se alcanza a ver? Se ve, pero no se ve centrado porque se ven todas las diapositivas. Habría que ponerlo en forma de presentación para que se vea mejor. Perfecto. Un momento. F5, si no me equivoco, para hacerlo de... Gracias. Gracias. Yo tengo presentación. ¿Una presentación? Ya. ¿Cómo lo hago aquí con F5? Bien. Ahora sí. Perfecto. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, se alcanza bien. Perfecto. Bueno, proceso de calificación, elementos teóricos, aspectos prácticos.
Pero año tras año se realizan las calificaciones al Poder Judicial, lo que incluye a todos los escalafones, con excepción naturalmente de los ministros de la Corte Suprema y el fiscal de la Corte Suprema. Todos los funcionarios, todos los escalafones están sujetos a este proceso de calificación. Y para ello, el sistema estableció una forma de regulación o un marco normativo, el que encontramos en el artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales, pero especialmente en el acta 142 del 2015, que fue modificada en octubre del 2020. Y hay un error aquí de esta manera encontramos nosotros un proceso calificatorio que abarca 12 meses, un año. Pero este proceso, como es sabido, comienza desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del año siguiente. Este proceso de calificación comienza a contar del 1 de noviembre y termina a más tardar el 31 de enero de cada año. En este punto es importante detenerse, porque podría pensarse que el proceso calificatorio termina en diciembre, pero en verdad termina el 31 de enero de cada año, que es precisamente el tiempo en que las Cortes de Apelaciones conocen de las apelaciones que se realizan en contra de las calificaciones realizadas por el órgano calificador. Esto es importante desde el punto de vista práctico porque en algunas ocasiones han existido socios que han sido notificados de sus calificaciones por carta certificada, y esta carta certificada le ha llegado dentro del periodo de enero, a mediados de enero. Ya bien porque no fue encontrada, porque no fue habida, porque la carta se perdió. En definitiva, ella tomó conocimiento, esta funcionaria, en enero. Y por un equívoco se entendió de que el periodo calificatorio habría terminado en diciembre, pero en definitiva el periodo para apelar, que ella tenía para apelar, era dentro del periodo, dentro del mes de enero, hasta el 31 de enero. En consecuencia, tomando conocimiento prácticamente a fines de enero de esa calificación, ella tuvo instancia para apelar del proceso calificatorio, porque el periodo calificatorio terminaba el 31 de enero, independiente que su apelación se viera en el mes de febrero. Pero apeló dentro del plazo y dentro del periodo calificatorio, que es hasta el 31 de enero, independiente, reitero, de que esta apelación haya sido conocida en febrero de ese año. ¿Qué es lo que en qué se fundamenta esta calificación? Se fundamenta en una conducta funcionaria, en un desempeño observado durante el periodo indicado de un año, y las anotaciones practicadas en la respectiva hoja de vida y en el informe de calificación anterior. Estos parámetros son conocidos como elementos objetivos de la calificación. Se busca establecer cómo se desempeñó el funcionario durante el año, si durante ese periodo recibió algún tipo de anotaciones de mérito o también de demérito, la existencia de decreto económico, la existencia de llamado de atención, alguna observación. Naturalmente, eso van a ser antecedentes que van a afectar, o en su caso, como anotaciones de mérito, van a beneficiar en la calificación. Y aquí es importante también el informe de la calificación anterior, o sea, ¿qué calificación tuvo el año anterior? Y se tiene a la vista. Luego, el acta 142, también concordada con el Código Orgánico de Tribunales, establece ya en forma más precisa algunos subfactores que se califican, como son la responsabilidad, la capacidad, el conocimiento, la iniciativa, la eficiencia, el afán de superación, la relación humana y atención de público.
Estos son los parámetros que la comisión, la primera etapa, la precalificación o la comisión precalificadora tiene a la vista. Y es lo que tendría que tener a la vista también el órgano calificador. Y es lo que tendría que tener también a la vista la entidad que conoce de apelación. Estos son los elementos que se deberían revisar respecto de cada funcionario. Su responsabilidad. ¿Cómo podemos medir la responsabilidad? Un ejemplo típico es la cantidad de veces que ha llegado atrasado, o sea, su impuntualidad. Su capacidad, bueno, el cumplimiento de los cometidos. Conocimiento, naturalmente, la habilidad que tiene para resolver la función que está cumpliendo. Supongamos que es un proveedor, ¿ya?, que provea como corresponde la resolución o el escrito que se le presente, ¿ya?, que resuelva dentro de plazo una reposición o una apelación. La iniciativa, bueno, es una proactividad, o sea, antes que el jefe superior le indique algo, él está avisorando la existencia de algún tipo de error. La eficiencia, como algo, por ejemplo, el ahorro de material, el afán de superación, no solamente las capacitaciones que da la academia o el poder judicial, sino que diplomados externos, relaciones humanas, la buena relación que tienen que tener con sus pares. Se dan ejemplos tan típicos como el asistir a los cumpleaños, el asistir a una reunión entre los funcionarios, el recordarse de alguna fecha especial respecto de alguno de sus compañeros, naturalmente que no exista ningún tipo de rencilla, ni de palabra, ni de obra. 8. Atención al público. Dentro de la modificación que significó el acta 142 de responsabilidad, estableció que existían varias falencias. Señaló, vamos a modificar el acta que regulaba la responsabilidad administrativa en virtud de esta acta 142. ¿Por qué dice cuáles son los fundamentos, dice el acta 142 al principio? Bueno, porque se estima de que hubo una recarga de trabajo al aplicar la antigua acta, porque era ineficaz, porque no era transparente, y acá, porque el público externo, los usuarios, no tenían conocimiento de la calificación o de la forma de calificación de los funcionarios. Y aquí aparece el número 8, atención al público. Y es lo que se acredita, es lo que ponen los buzones de sugerencia que existían antes de la pandemia, que sí van a existir naturalmente después de que volvamos a la presencialidad, en los tribunales. Buzones destinados a felicitaciones o reclamos del público. Y la atención al público se manifiesta tanto con estos buzones de sugerencia, como también las denuncias directas que los usuarios puedan tener respecto a un funcionario. O que el funcionario que estaba en atención de público no lo atendió o lo atendió de mala manera, o aquel funcionario que atendió telemáticamente no contestó. Esa forma es como el funcionario es calificado con respecto a los usuarios. Esos son los elementos objetivos. Los elementos subjetivos son, bueno, ¿quiénes son los sujetos calificados? Todos son calificados, con excepción de los ministros de la Corte Suprema y del fiscal de la Corte Suprema. Es decir, funcionarios de escalafón primario, los funcionarios de escalafón secundario y los empleados del Poder Judicial, que es lo que nos interesa a nosotros. Y en esta calificación se califican tanto aquellos empleados que tienen titularidad en el cargo, como aquellos que están a contrata, incluyendo
aquellos que tienen contrata transitoria. Los que tienen contrata anual, los que tienen contrata transitoria, los contrata. Y los funcionarios titulares. Que es natural, que es un parámetro que tienen en su oportunidad para renovarle o no la contrata, los contratos anuales. Una mala calificación, naturalmente, va a significar que se va a renovar su contrato anual o va a existir un motivo justificado para no renovar. ¿Cómo se realiza esto desde el punto de vista del procedimiento? ¿Cuáles son los entes calificadores? Existe un proceso que está integrado por 3 entes. El primero es un ente precalificador. Y hay que distinguir si estamos en presencia de un tribunal reformado y un tribunal no reformado. En el tribunal no reformado, este ente precalificador estará incorporado por el secretario del tribunal y un representante elegido por los empleadores y por los consejeros técnicos. En el tribunal reformado estará constituido por el administrador del tribunal, por un jefe de unidad designado por el comité de jueces o por el juez, presidente, y un representante de los empleados. En este punto es importante de que el funcionario designado por los empleados sea un funcionario que defienda al funcionario calificado. Porque si el funcionario calificado no tiene un desempeño deficiente ni destacado, se aplica lo que nosotros vamos a conocer más adelante como la nota estándar, el 6.7. Entonces, si ese funcionario no cuenta con ninguna anotación de demérito, un decreto económico, ningún llamado de atención, y se califica, por ejemplo, en responsabilidad y no es impuntual, y la comisión precalificadora le asigna un 5 o un 6, el funcionario designado por los empleados tiene que tener la función de hombre bueno, en ese sentido, e insistir y que corresponde a la aplicación de la nota estándar 6.7. Así, por lo menos, se pondere su nota 6.7 con las notas menores que pudieran ser aplicadas por el resto de los integrantes de la comisión calificadora. El órgano que conoce de la precalificación, en su caso, son el Pleno de la Corte Suprema, el Pleno de la Corte de Apelaciones, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, presidente de la Corte de Apelaciones y los jueces letrados, el comité de jueces. Ese es el órgano que conoce de la calificación. El anterior es la comisión de precalificación. Etapa de precalificación. Lo que nosotros acabamos de ver son dos sujetos, los sujetos pasivos y los sujetos activos. Los sujetos pasivos es quiénes pueden ser calificados, en el caso que nos interesa a nosotros, todos los empleados del Poder Judicial, incluyendo los contratos. ¿Quiénes son los que los califican? 2 instancias, una comisión precalificadora y el órgano calificador. En esta etapa, ante la calificación que emita el órgano calificador, existirá una instancia de apelación si esa calificación es desventajosa. Entonces el proceso de calificación se constituye por una etapa de precalificación, una etapa de reclamo de precalificación, una etapa de calificación y la última es la apelación de calificación. En algunas ocasiones se confunde la apelación de la calificación con el reclamo de la precalificación. Y aquí son situaciones distintas, porque el reclamo de precalificación tiene un plazo para interposición distinto al de la apelación de la calificación.
También es distinto en cuanto a en contra de quién se interpone esta impugnación. En contra de la precalificación se interpone un reclamo en contra de la comisión precalificadora. Y se interpone una apelación en contra de la calificación emanada del órgano calificador. El plazo para el reclamo de la precalificación son 3 días. La apelación en contra de la calificación emanada del órgano calificador son 5 días. Esto es importante porque este es un proceso reglado. Y como proceso, tiene que sujetarse a las normas que están dispuestas para la seguridad de quienes son calificados. Entonces, pareciera peculiar de que el funcionario precalificado, haciendo uso de su derecho de reclamar contra la precalificación, sea calificado por el órgano calificador sin que antes se haya resuelto el reclamo de la precalificación. Me explico. Se notifica de la precalificación, la reclama dentro de los 3 días, no obstante, habiendo transcurrido 5 días, es notificado de su calificación por el órgano calificador que vino a replicar, a copiar la nota del órgano precalificador. Es decir, su derecho a ser oído por el órgano precalificador y que éste tuviera una resolución distinta que modificara su precalificación, no fue acogido, fue omitido. Y en esta consecuencia, el órgano calificador falló su calificación con vulneración del proceso, con un vicio, en perjuicio del calificado. Argumento que se tomó para apelar en su oportunidad en contra de esa calificación. Y se le dijo a la Corte: yo fui calificado o calificada, no obstante encontrar pendiente mi reclamo de precalificación. Porque como consta aquí, yo lo ingresé dentro de plazo. No obstante, a los 2 días siguientes fui calificada por el órgano calificador, que vino en replicar mi precalificación. Y esos argumentos que estoy haciendo valer ante usted, Corte de Apelaciones, son los mismos que hice valer ante el órgano precalificador. ¿Y por qué se da esta situación? Se da esta situación porque un integrante de esa comisión calificadora, en este caso un administrador, me vulneró mi derecho. Y eso es consecuencia de una situación de persecución y acoso que tiene contra mí. Naturalmente la apelación fue acogida, ¿ya? Y se replicó la calificación del año anterior, que era muy distinta que la que se le había asignado por la comisión precalificadora y por el órgano calificador. Entonces, existiendo en este proceso de calificación una etapa de precalificación y una instancia para impugnar esa precalificación, eso debe ser respetado, porque estamos dentro de un proceso y este proceso debe sujetarse a las normas del debido proceso. Como consecuencia de esta calificación, se encasilla al funcionario en una lista: sobresaliente, muy buena, satisfactoria, regular, condicional, deficiente. La lista de mérito está constituida por sobresaliente, muy buena, ¿no? Es lo que permite, lo que prácticamente habilita al funcionario para acceder a todos los beneficios, las asignaciones, los concursos, etc. La calificación o la lista regular, condicional
y deficiente, coloca, sobre todo las dos últimas, en una situación de vinculación del Poder Judicial, de término de su vínculo con el Poder Judicial. Y esto se da en la lista con la calificación condicional, pero no se da simplemente por una sola vez, sino que tiene que ser 2 veces o 2 años consecutivos en lista condicional. Deficiente, naturalmente, va aparejado a un término de la vinculación en el Poder Judicial. Pero podría ser de que un funcionario, un empleado, estuviera en lista regular. Sin embargo, si tuviera una nota 3 en responsabilidad y eficiencia, según el Código Orgánico de Tribunales, es causal de cesación de cargo. Como señalaba, estas notas hacen de que el respectivo funcionario empleado sea asimilado a una lista de mérito, a una lista de condicional o a una lista deficiente. El acta 142 establece aquí una norma estándar y que es la nota que se debe aplicar cuando el funcionario no tiene reproche y tampoco tiene elementos que lo hagan sobresalir. Debe existir una nota promedio, en este caso un 6.7. Lo interesante o lo importante de esta situación es que en el caso de que el órgano precalificador o el órgano calificador lo califique con una nota superior al 6.7 o inferior al 6.7, debe fundamentarlo. La fundamentación está simplemente omitida en el caso de que se asigne a estos parámetros de calificación la nota 6.7. Entonces encontramos también otro elemento como para impugnar la precalificación o la calificación. En el caso en que el empleado es calificado con una nota inferior naturalmente al 6.7 y no existe fundamentación. Supongamos que dicen responsabilidad 5 y no dice nada, no señala cuál sería el fundamento de que se le coloca nota 5. No dice responsabilidad nota 5 por los numerosos atrasos que ha llevado o que se han consignado al año. Si no existe una fundamentación, esa calificación no tiene validez. Debe ser fundamentada. Debe ser fundamentada porque el acta 142 así lo establece, y sobre todo debe ser fundamentada porque de no existir fundamentación se priva al funcionario de su descargo, de la defensa, y decirles, no, usted está equivocado, yo no he llegado nunca atrasado. Es más, puedo acreditarlo acá de que siempre he sido puntual. Pero si no existe ningún tipo de fundamentación, el funcionario ignora por qué es calificado con esa nota y qué puede hacer él como para superar esa nota deficiente en el futuro. La asignación del puntaje está dado por antecedentes positivos y antecedentes negativos. Anotaciones de mérito y anotaciones de demérito. Antecedentes negativos, bueno, todo lo que sucede durante el año de calificación. Atraso, llamado a atención, decreto económico, todo aquello que sea negativo. Antecedentes positivos son situaciones que demuestren alguna observación de proactividad. Y bueno, anotaciones de mérito y las anotaciones de demérito es evidente de qué se trata. El principio acá
está dado en que todos los funcionarios están sujetos a ser calificados, con excepción, ya lo señalamos, de los ministros de la Corte Suprema y del fiscal de la Corte Suprema. Pero en la misma acta 142 establece ciertas situaciones particulares en que existen ciertos funcionarios que no están exentos, que no son objeto de calificaciones. El primer caso sería el ausentismo. Los funcionarios o empleados que dentro del periodo calificatorio no hayan desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso superior a 6 meses, sea de forma continua o discontinua, conservarán la calificación del año anterior. ¿Ya? Es decir, para que sea calificado un funcionario, tiene que haberse desempeñado a lo menos 6 meses. Pero esta regla establece cierta excepción, salvo, dice, conservará la calificación de la editorial si la hubiera, a menos que en esta ocasión haya sido calificado en lista regular o condicional. Recordemos que si es calificado 2 veces en lista condicional, es causal de desvinculación del Poder Judicial. O si la calificación anterior es regular, aun cuando no se haya desempeñado en estos 6 meses del Poder Judicial en forma continua o discontinua, es calificado. Entonces, si el funcionario no se ha desempeñado durante 6 meses y no está en estas condiciones de lista condicional o regular, no puede ser calificado y se replica la calificación del año anterior. La segunda situación son personas que ingresan al servicio. Las personas que ingresan al servicio pueden ser calificadas siempre y cuando hayan prestado servicio a lo menos 3 meses. A lo menos 3 meses. Serán calificadas los que registren una permanencia mínima de 3 meses al término del periodo calificatorio. Porque como el periodo calificatorio es 1 año, es posible que esta persona haya ingresado los 3 últimos meses y esos 3 últimos meses se califican. Si es menor, no es sujeto de calificación. Cambio de unidad. Aquí no estamos en una situación de que no se haya desempeñado. Estamos simplemente que un funcionario se cambió de un tribunal a otro. Y en este caso, ese funcionario que cumplió 1 año sus funciones, pero en tribunales distintos o unidades distintas, es calificado por el tribunal en que actualmente se esté desempeñando al tiempo de la calificación, pero con informe del tribunal de origen. Consecuencia, ese funcionario va a tener 2 tipos de precalificación, que va a ser el del tribunal de origen y el tribunal en que actualmente se esté desempeñando, y eso va a formar la convicción en el órgano calificador que va a aplicar la nota. También respecto de los directores de las asociaciones de funcionarios, no son objeto de calificación anual, pero esto puede ser, los directores de las asociaciones, en virtud del fuero que gozan, no están sujetos a calificación. No obstante, ellos podrían optar a ser calificados, pero no es obligatorio. En ese caso sería facultativo. Aquí, dentro de los parámetros o de los factores de calificación que nosotros vimos, que son 8, el acta 142 del 2015 nos señala de qué se trata. Por ejemplo, dice responsabilidad.
dice son acciones orientadas al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos y de las tareas asignadas dentro del marco de la obligación del cargo. 2. La capacidad en conjunto de habilidades o aptitudes que permiten desarrollar las funciones asignadas hasta alcanzar los objetivos acordados. 3. Conocimiento, dominio de las materias y de información relevante para funciones del cargo. 4. Iniciativa, cualidad que mueve al individuo en forma voluntaria a iniciar acciones y proponer ideas, generando soluciones y alternativas de respuesta frente a los problemas presentados. Y así empieza a definir el acta 142 y en su caso también a dar ejemplos de lo que sería responsabilidad, eficiencia, conocimiento, etc. Lo relevante de eso es que al tiempo de apelar de una calificación y existir una nota inferior al 6.7, al otro estándar, nosotros tendríamos que irnos a lo que dice el acta. Si el funcionario lo califica con 5 en responsabilidad, ya definimos lo que es responsabilidad. En la misma acta establece qué es lo que se entiende por responsabilidad. Dice, son conductas representativas desde su criterio la siguiente: oportuno y debido cumplimiento de sus obligaciones, acatamiento de deberes funcionarios, puntualidad, resguardo de la imagen institucional. Entonces, en ese punto, yo diría, yo fui calificado con nota 5 en responsabilidad, y según lo define responsabilidad del acta 142, yo no podría tener esta nota definitoria. Tendría que estar en la nota estándar 6.7 en una nota superior. Porque yo no he recibido ninguna llamado de atención en cuanto al incumplimiento de mis obligaciones. Un ejemplo que dice, oportuno y debido cumplimiento de mis obligaciones. No he recibido ningún llamado. No, aquí no existe ningún antecedente que así lo señale. Acatamiento de funcionario, tampoco parte de mi jefe superior, del administrador o del juez, he recibido ningún tipo de reclamo. Puntualidad, puedo demostrar que he llegado todo el tiempo a la hora. En consecuencia, este punto de calificación de responsabilidad debe ser recalificado, y en este sentido, el 5 que me asignó el órgano calificador debe asignarme la nota estándar o una nota superior. ¿Cuáles son las deficiencias del acta 142 y del Código Orgánico de Tribunales respecto del proceso de calificación? Puede ser mejorado, ¿ya? La primera deficiencia que he observado en la práctica respecto de este acta 142 es que si bien se establecen comisión de precalificación, ¿ya?, integrada por el administrador, por un jefe de unidad y por un miembro de los empleados en su caso, no se establece en el acta 142 ninguna situación en que uno de estos miembros de esta comisión precalificadora se pueda inhibir de precalificar. O al contrario, que el calificado lo pueda recusar. Supongamos que un miembro de esta comisión precalificadora, designado por los empleados, tuvo algún tipo de rencilla con el funcionario a calificar. ¿Ya? Hubo una investigación, un sumario, algo que lo involucró. El funcionario calificado no va a sentirse amparado de absoluta objetividad porque va a ser calificado por un par que en su oportunidad tuvo una cierta diferencia con él. Supongamos que el administrador ha sido un administrador acosador y el funcionario calificado lo ha denunciado. Tampoco existe en este caso la posibilidad de inhibirlo o
o de que sea inhibida o que yo lo recuse. Porque el proceso no lo contempla. O bien, las comisiones precalificadoras que tienen la oportunidad de resolverlo, no tienen el criterio de acogerlo. Porque sí es posible modificar la integración de la comisión precalificadora, porque el acta 142 establece cuando es calificado este funcionario o este miembro designado por los empleados en la comisión precalificadora, el que lo integra es el suplente. Porque hay un titular y un suplente. En consecuencia, cuando es calificado el titular, asume el suplente. Entonces, si el acta estableció esta situación de reemplazo, perfectamente podría aplicarse ahí del que fue reemplazado o el miembro del funcionario u otro administrador o el integrante que en este caso no cumpliera con la suficiente objetividad o imparcialidad desde el punto de vista del calificado. Otra situación que debería ser modificada en este proceso calificatorio es que, si bien las apelaciones se dirigen al Pleno de la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones califica o recalifica al funcionario que apela, todos los ministros, el problema radica en que estas apelaciones se ven en cuenta. Esto es, que es el relator de pleno el que lee o expone la apelación. Y nosotros ignoramos de qué manera el relator del pleno expone estas apelaciones. Si hace énfasis en algún punto particular, o si no hace énfasis, o si es sumarísimo, etc. ¿Cómo podría ser salvado esto? En que las apelaciones fueran en vista, es decir, mediante alegatos, como sucede con los sumarios, como el acta de responsabilidad administrativa. Otras deficiencias también que se ve dentro de los antecedentes que se tienen a la vista para la calificación, en que tanto en la comisión precalificadora como el órgano calificador siempre tienen un sesgo de reproche respecto de los funcionarios calificados que han hecho uso extendido de licencias médicas. Generalmente aquellos funcionarios que han hecho uso excesivo de licencia médica, siempre va a un punto en que no se le califican objetiva e imparcialmente. E incluso, erróneamente, la comisión precalificadora, o algunas veces hasta el órgano calificador, señala de que no ha contribuido al tribunal precisamente por el uso reiterado de licencias médicas. Y eso yo creo que no corresponde, porque está afectando el derecho a la salud que tiene todo funcionario, toda persona, respecto a licencias médicas que han sido otorgadas debidamente por un facultativo. Y eso debería ser excluido de cualquier tipo de observación. Y es precisamente lo que nosotros hacemos presente como una situación de falta de objetividad y de no garantía naturalmente el derecho de salud que tiene la persona. El criterio, por lo menos, que tiene la Corte de Apelaciones para acoger las apelaciones de las calificaciones es que exista un perjuicio. Y este perjuicio lo establece, por lo menos los procesos de apelaciones anteriores, es que el funcionario en la calificación anterior haya tenido una nota superior a la que está apelando. Supongamos, fue calificado con un 6 y ahora está apelando porque fue calificado con un 5. Entonces, naturalmente, el funcionario, el empleado, no pudo haber descendido tanto su desempeño de un 6 a un 5. Entonces, lo ven y la mayoría de las veces suben la calificación. La otra es que rechazan derechamente aquellas apelaciones respecto de notas que sean de 6-7
o de 6,7 hacia arriba, porque considera que no hay perjuicio. Y eso, bueno, es el criterio que tiene la Corte en este caso. Eso es todo lo que yo podría exponer en este momento respecto del proceso de calificaciones, y estoy abierto a recibir la consulta que ustedes deseen. Muchas gracias, don Hugo. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Lo que sí vamos a hacer una aclaración. En algún momento vamos a dar por finalizada la transmisión live, atendida a que pueden existir algún tipo de preguntas que son más bien de carácter reservado. Entonces, vamos a dar unos minutos para responderle. Don Hugo, tengo una pregunta acá que viene del Facebook Live, que están justamente... A ver, déjenme ver porque... Ahí la voy a sacar. Que era de una colega que estaba preguntando por el tema de las licencias médicas. Yo entiendo que usted lo aclaró, que tenía que ver con un plazo de 6 meses. Sí. Que debían estar... y a partir de aquello, si se excedía esa cantidad de tiempo, tenían que ser calificadas con el periodo anterior. ¿Es así? Salvo que tuviera lista condicional o regular. Ya. Y la otra pregunta también, si nos puede volver a repetir el tema de, porque varios colegas preguntan, de respecto de la calificación regular, hay 2 puntos donde dentro de la calificación regular, usted habló de 2 aspectos, si quisieran calificados en 2, que era responsabilidad y no me acuerdo cuál era la otra. Eficiencia. Eficiencia, cuando tenían una calificación más bien de una nota... Claro, lo que sucede es que en las calificaciones tienen varios subfactores, que son atención de público, ya, capacidad, conocimiento, responsabilidad y eficiencia, entre algunos, ¿ya? En este caso, podría ser de que no estuviera en lista deficiente, ¿ya? Estuviera en una lista superior, pero si tiene una nota 3 en responsabilidad o en eficiencia, conforme al Código Orgánico de Tribunales, estaría desvinculado del Poder Judicial. ¿Usted ha conocido en la práctica alguno de esos casos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. En San Antonio. Sí. Me parece, yo recuerdo que nosotros como Regional Valparaíso en su oportunidad vimos un caso similar para que los colegas también tengan presente ese punto. Juan Carlos, mire, aquí está, es el artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales, inciso tercero. El puntaje definitivo determinará la lista en que figure el calificado por el año inmediatamente siguiente al de la calificación, conforme a la siguiente pauta: lista sobresaliente de 6,5 a 7 puntos, lista muy buena de 6 a 6,49 puntos, lista satisfactoria de 5 a 5,99 puntos, lista regular de 4 a 4,99 puntos, lista condicional de 3 a 3,99 puntos y lista deficiente menos de 3 puntos. Aquí es lo importante: ello no obsta por el solo hecho de que el calificado obtenga una nota promedio inferior a 3 en responsabilidad o eficiencia, automáticamente quedará calificado en lista deficiente. Y si obtiene punto igual o inferior en 3 o 2 o más de cualquiera de los otros rubros, no podrá calificar en la superior, la condicional. ¿Ya? Aspecto muy presente también para las posibles modificaciones. Claro, futuro. entonces, responsabilidad y eficiencia, nota 3 significa inmediatamente que está desvinculado, y eso desde el punto de vista económico es que el funcionario no va a recibir remuneración. O sea, precalificado o calificado en noviembre con nota 3 en responsabilidad y eficiencia, se envía la nómina a la corporación y diciembre no va a recibir remuneración. Hasta que se resuelva el proceso de calificación y se revierta.
me recordaba un caso. Sí. Gracias, don Hugo. Bueno, la última, de mi parte, para poder aclarar dentro de términos generales, dentro de su experiencia en cuanto al escenario de pandemia, como ya estamos dentro del segundo año, en el primer año ¿usted le tocó verificar o recibir bastantes solicitudes de apelaciones a calificaciones porque cambió un poco la forma del órgano calificador al verificar las notas? ¿O usted pudo visualizar de que se tomó en consideración la pandemia y que se mantuvo más o menos la misma dinámica? No, Juan Carlos, no encontré mayor diferencia. Mayor diferencia con las personas que apelaron de las calificaciones, no, en ese punto no. ¿Ya? Es que apelaciones de socio no fueron muchas, y siempre fue el mismo tribunal, que en este caso fue el Juzgado de Garantía del Paraíso. Pero no decía relación con el teletrabajo, sino que las situaciones conocidas de ese juzgado. Ok, don Hugo. Ahí no sé, don Rodrigo, si hay alguna pregunta. Sí, don Hugo, buenas tardes. Carlos. Buenas tardes. Sí, presidenta, ¿me estaba hablando? Sí, pasa en otro punto. Lo que pasa es que iba a preguntar, tú le habías consultado al abogado si había algún caso le habían puesto menos nota en calificación, en eficiencia y responsabilidad, y al parecer hubo un caso, eso es lo que usted dice. Sí. Pero ¿en qué quedó? ¿Se le defendió? ¿Quedó? No, se le defendió con el proceso en toda el acta 142 se le defendió apelación de su calificación, se interpuso recurso de protección para su defensa, y se llevó incluso una petición ante la Corte Suprema de reconsideración, ¿ya? Pero no, el funcionario fue desvinculado, ¿ya? Igual. Ok, gracias. Don Hugo, buenas tardes. ¿Está bien? Consulta. En cuanto a las notas, ¿cierto? A las calificaciones, en 8 puntos que usted mostró al principio, ¿estas notas deben ir o no deben ir fundamentadas? En caso que deban ir fundamentadas, ¿qué pasa si no van fundamentadas? No van fundamentadas cuando esas notas es el 6.7. Sobre 6.7 debe ser fundamentada, y naturalmente bajo 6.7 siempre fundamentada. Si no va fundamentada, y aun cuando sea un 6.6, es el fundamento, o sea, es la causal para apelarla por falta de fundamentación. ¿Ya? Como le decía, y lo reitero, ¿por qué? Siendo la nota estándar 6.7, y si el órgano precalificador o calificador no señala por qué ese funcionario no cumple con esa norma estándar, debe señalar cuáles son los errores en lo que se sustenta esa nota inferior, ¿ya? Lo que va a permitir al funcionario defenderse, o en su caso, superar esa situación para la calificación del año siguiente. Pero siempre tiene que estar fundamentada, siempre. Muy amable, don Hugo. Muchas gracias. No sé si alguno de los colegas tiene alguna pregunta específica, aprovechando que está don Hugo acá. Yo le quería comentar, mientras algún colega a lo mejor consulta a don Hugo, la jurisprudencia que existe respecto al tema de las licencias médicas. No sé si usted lo recuerda, que en algún momento, mediante una apelación como respuesta, se dio por parte de una corte de apelaciones que las licencias médicas no pueden ser producto de descalificación, son un derecho. Y esa jurisprudencia existe, y es importante tenerla presente, porque es verdad lo que dice usted respecto de alguna referencia, alguna anotación que va con la calificación, donde se señala que su nivel de ausentismo perjudicó de alguna manera la correcta distribución del trabajo, por ejemplo.
Así es. aparece un mensajito ahí. Entonces, ahí, al hablar de nivel de ausentismo, se refiere por lo general a funcionarios o funcionarias que han estado en una situación de licencia médica, y es siempre importante tener presente que las licencias médicas no pueden ser objeto de descalificación. Sí. Ahora, en ese punto, Juan Carlos, acordándome respecto de estrategias que se pueden adoptar ante la arbitrariedad de los precalificadores o del calificador mismo, es que hay varios casos en que, como consecuencia de denuncia en contra del administrador o del juez del respectivo tribunal por acoso laboral o por maltrato, que llegaron a la corte, ¿ya? Después fueron ellos calificados y tuvieron naturalmente una mala calificación. Y como fundamento de la apelación de esa mala calificación, se le señaló a la Corte de que ha sido calificado precisamente por el administrador o por el juez que lo ha acosado laboralmente y que ha sido objeto de denuncia. De tal manera que esa calificación no es objetiva ni imparcial. Por lo tanto, pide que se recalifique. Eso sucedió en un juzgado de familia, y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuando era presidenta, se llama Angélica Repeto, acogió la apelación y lo señaló con claridad, advirtiendo que el órgano calificador ha sido objeto de denuncia por acoso laboral en contra de la funcionaria que apela a la calificación, se deja sin efecto la calificación de este año y se replica del año anterior. O sea, de que contamos con jurisprudencia al respecto, contamos con jurisprudencia. Sí, así es. Es muy importante tenerlo presente. Disculpe, don Hugo, le tengo otra consulta. ¿Qué pasa cuando un funcionario reemplaza por más de 6 meses fuera de su tribunal? ¿Quién califica el tribunal donde estuvo más de 6 meses o su tribunal donde es titular? Los dos. El califica es el tribunal donde actualmente se desempeña al tiempo de que se verifica el periodo de calificación, pero le debe solicitar informe al otro tribunal, al tribunal de origen, de donde venía ese funcionario. Muy bien, muchas gracias. Al parecer no hay ninguna pregunta. No sé, alguno de los colegas que esté aquí presente, algunos de los directores regionales también que pudiesen tener alguna consulta de sus asociados. Me parece que no. Presidenta, ¿alguna otra pregunta? No, Juan Carlos, por ahora, en este momento no. No tengo alguna otra consulta. Bueno, ahí agradecer también a don Hugo por su excelente siempre intervención y su apoyo con la ANEJUT. Y bueno, a todos los socios y socias presentes que nos han honrado con su presencia. También agradecemos a toda la gente que se conectó, que recién tuvimos que parar la transmisión vía Facebook Live también. Y comentarles que este es uno de los primeros webinars que va dirigido a la inducción y capacitación respecto de situaciones que son súper importantes de tener presentes como funcionarios. Y en lo sucesivo también vamos a ir dando mayor información respecto a la nueva plataforma de defensa gremial, del cual ya han sido capacitados varios directores regionales, y es una noticia que el Departamento de Comunicaciones en algún momento bien próximo les dará a conocer. El nuestro ideal es mantenernos unidos y preocupados de todos y cada uno de los temas de actual relevancia gremial, y esperamos que esta actividad haya sido satisfactoria para todos y todos los socios. Y aquí contamos nuevamente con la participación de la ANEJUT Regional Valparaíso, a quienes reiteramos los agradecimientos. Y bueno, nuevamente, don Hugo, muchísimas gracias. Es siempre súper importante tener previamente establecido este tipo de inducción, porque usted sabe que después llega el momento puntual y como colegas nos enfrentamos, como directores nos enfrentamos a situaciones que son bastante rápidas de resolver, porque los plazos así lo establecen, pero también es importante dar esta inducción previa para que nosotros también como directores tengamos claro y presente la información
general y ahora precisar un poco más ciertos puntos al momento de recoger algún tipo de solicitud de alguno de los socios que se pueda enfrentar en una situación de precalificación o de calificación. Don Rodrigo, me parece que estaba viendo la palabra. Sí, sí, se escucha, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Ya, aquí un respecto con los perfiles de cargo. ¿Qué pasa? Voy a hacerlo yo, una consulta también personal, por el solo hecho de, soy informático. ¿Qué pasa si se me califica, ¿cierto?, con responsabilidades que no corresponden al perfil de informático? Bueno, si así, naturalmente no, usted está siendo calificado fuera de los parámetros de la función que está cumpliendo. Bueno, y ver también quién lo califica, o sea, bueno, ¿qué expertise tiene la persona que lo califica? ¿Ya? Supongamos que si usted fuera un proveedor, el que lo califica tendrá que saber de cuántas veces usted se equivocó en una resolución o en el proyecto del fallo, etc. Pero si usted me dice que lo están calificando fuera del perfil de la función que está cumpliendo, no correspondería. En ese punto. Pero, por ejemplo, qué sé yo, si usted llega atrasado, que el tema de responsabilidad, no importa que sea informático o no sea informático. ¿Ya? Si usted tiene, qué sé yo, en relaciones interpersonales, tiene alguna denuncia de algún otro par, ¿ya? O mala atención del público, claro. En el punto que usted lo están calificando fuera de su perfil, naturalmente se puede oponer. Pero la mayoría de estos subfactores de calificación son aplicables en forma objetiva y general a todos los funcionarios. Muchas gracias, don Hugo. Hasta ahí no va, don Juan Carlos, la consulta. Don Hugo, lo último, Sí. como favor especial, yo sé que siempre usted maneja un tríptico con Sí. una pauta de todos los puntos que acaba de exponer. Bien, te lo envío. No sé si en algún momento nos los puede compartir para nosotros a través del directorio nacional, poder distribuirlo a nivel nacional a todos los directores regionales, Yo para se lo que envío. puedan tenerlo presente todos los socios que en algún momento tienen algún tipo de duda, porque yo he visto ese tríptico, lo tengo a la vista también y me parece súper pedagógico de entender, porque aparece muy claro cuáles son los puntos, los tiempos y los plazos, así que se lo queríamos pedir ahí si por favor nos puede compartir ese tríptico. Yo se lo envío, no se preocupe. Disculpa, Juan Ya, Carlos, y que los colegas que están presentes también nos dejen en el chat su correo para también enviárselo a ellos. y por supuesto, ahí déjenos en el chat y cualquier duda, Bueno, cualquier cosa, el correo del en directorio general, nacional. creo que ay, disculpa, Juan Carlos. Ese tríptico que va a enviar el abogado, que va a ser una herramienta que va a servir a todos los socios en general, entonces sería bueno que lo enviemos a todas las regionales, A los directores regionales. Ya. Sí, para que sea así, replicado a los socios. así lo vamos a hacer, presidenta. Así que, don Hugo, dígame. Yo se lo envío, Juan Carlos, no se preocupe. Terminando esto, se lo envío. Ya, muchísimas gracias. Bueno, ahí ahora sí que nos despedimos para no quitarle más tiempo a don Hugo. Muchísimas gracias, don Hugo, agradecido como siempre a Listo. usted. Y ahí un abrazo grande para todas y todos y espero que puedan ahí replicar ahí y compartir el tríptico para todos los colegas que en algún momento tengan que apelar y tengan algunas dudas. Ok. Así que ahí me despido de la presidenta, de don Rodrigo y de todos los directores y socios que estén presentes acá en el webinar. Y ahí don Rodrigo está anotando los correos electrónicos, ¿ya? Exacto. Sí, por favor, que soporte no me saque todavía. Ya, porque estén muy bien. Listo. Muchas Y gracias. de igual Muchas manera, gracias, muchas gracias, don Hugo. Ya, hasta luego. Hugo. Muchas gracias, colegas. Chao. Muchas gracias.